y unas muy malas prácticas del actual Contralor. Y hablando del INE, ayer por la tarde tuve la oportunidad de platicar con la consejera presidenta Guadalupe Tadei en una entrevista exclusiva a un año de su gestión como tal y a 2 meses de las elecciones. Consejera presidenta, pues muchas gracias. Ahora me tocó visitarla a mí a usted aquí. Daniel, un gusto recibirlos. A un año de su trabajo, de su administración como presidenta y a poquitito menos de 2 meses del proceso electoral del 2 de junio. ¿Cómo estamos ahora en este corte de caja? Llevamos un 74% de avance, lo que está programado justamente. No llevamos actividades en retraso. Quiere decir que a este momento contamos ya con lugares para resguardar las boletas, para resguardar los paquetes. Contamos con toda la estructura para atender el PREP, el conteo rápido, los cómputos. Contamos con la estructura de campo para estar buscando a los que hoy nos ocupa buscar, que son a los funcionarios en los que se deposita el día de la jornada electoral la responsabilidad de recibir la votación, contar y entregar el primer cómputo y escrutinio. Todo eso está asegurado en este momento, su realización, su operativo en campo, el envío de su información. Y veíamos el tema de seguridad en específico. Están caminando todas las mesas en donde participan en los estados el Instituto Nacional Electoral, los institutos locales, y en la federación pues está el INE y está las propias instancias a nivel federal. Aquellos lugares en donde hemos ido determinando que hay alerta por razones diferentes, como por ejemplo que no ubicamos un lugar en donde colocar la casilla. Vamos por partes. La seguridad, precisamente esta semana empieza con uno de los homicidios pues de más alto impacto en este proceso electoral en Celaya. ¿Qué pasó exactamente ya a 5 días o a 6 días de ocurrido? ¿Qué pasó con la candidata? ¿Por qué no recibió la protección necesaria? Hay un protocolo que hicimos con en la Mesa de Seguridad Nacional que establece que todos aquellos cargos de elección popular que sean de carácter federal pasarán por la protección de las autoridades en materia de seguridad, como la Sedena, Marina, Guardia Nacional. Pero el problema está realmente en lo local. Y luego entonces también se amplía para gubernaturas. ¿Qué sucede en Guanajuato? La solicitud de un grupo de candidatos fue presentada previa al inicio de la campaña electoral. La recibimos aquí en el Instituto Nacional, no se queda aquí a veces ni 5 minutos, la ponemos en conocimiento de la instancia correspondiente, se inicia la evaluación cuando así va a ser procedente y luego se determina el nivel de seguridad con la que deben de contar los candidatos. En este caso, al venir varias candidaturas en solicitud, unas de carácter federal, otras de carácter local, lo que se hace es dividir unas a la Mesa de Seguridad Nacional y otras al OPLE, que son las que tienen que ver con las candidaturas locales. La que le correspondía. La que le correspondía a la autoridad local. El trámite que hace el Instituto Electoral Local es enviarlo de manera inmediata a la Secretaría de Gobierno del Gobierno en Guanajuato. Este asunto que dice no se proveyó de seguridad porque aún no iniciaban las campañas, ¿no? Habría que quedarnos hasta ahí en mi declaración, porque lo que yo escucho en la narrativa pública es que esa es una línea de investigación que tienen las autoridades y valdría la pena no interferir. Hasta ahí el protocolo seguido, tanto aquí en el Instituto como en la Mesa de Seguridad Federal, como la respuesta del organismo público local. Pero fue insuficiente, finalmente. Eso fue lo que ocurrió. ¿A qué nos lleva esto? Eso, se puede modificar. A que el día de hoy, en la Mesa de Seguridad, que además tiene una apertura para todo lo que le estamos planteando con estos acontecimientos que se van presentando, algunos partidos están solicitando la protección de todos sus candidatos a nivel local.
en ese momento se está validando. ¿Podría ampliarse este mecanismo INE, Sedena, más federal? Que han mostrado las mesas de seguridad ante esto que hemos estado planteando. Hablaban ustedes de un nivel de riesgo. ¿Podría esto ampliarse? Oiga, esta candidata es local, pero tiene un nivel de riesgo altísimo. Y además, ese es un camino que con mucha transparencia lo pones. Sí puede cambiarse ese criterio, pero el otro es los niveles de riesgo, no solamente para ver si es en lo local o en lo federal, sino en el mismo nivel, modificar los criterios para que sean más los que se coloquen en el medio o en el alto, y menos los que queden en el nivel de riesgo bajo. Y que ya no quede en manos de la autoridad local. Muchas policías locales. Combinación correcta. Bueno, el propio proceso ha tenido sus puntos rojos, Guanajuato desde luego, Guerrero, Chiapas. Para la jornada electoral, consejera presidenta, para el 2 de junio, la inseguridad, la delincuencia, el crimen organizado, para ser precisos, ¿es algo que preocupa al Instituto Nacional Electoral? Fíjate que a nosotros nos preocupa la inseguridad en general. La inseguridad la dejamos en las manos de la autoridad en esa materia. ¿Qué nosotros ponemos? Y siempre nos preocupa la posibilidad de que no se vaya a inhibir, por ejemplo, la colocación y la instalación de las casillas electorales. Que todos podamos salir en orden y en paz, porque sentimos que estamos siendo protegidos. Hay un INE internamente dividido, hay un INE roto, como se ha especulado, como se ha dicho, con consejeros que no prácticamente tienen relación con otros, con consejeros que no van a ciertas actividades por un mensaje de ruptura dentro del INE. Que creo que habrá voces e intereses que intenten separar el INE al interior. El INE tiene una estructura tan probada que independientemente de la problemática de un colegiado, el INE reafirma enfrentar una nueva etapa en el INE, en principio porque eres la primera mujer que llega, seguro, como en donde quiera, tiene resistencias, pero eso no ha sido la causa para que se dejen de tomar los acuerdos propios del proceso electoral. Es decir, esta narrativa que se coloca en lo público no tiene nada que ver con la realidad de la cotidianidad de este instituto, que todos los días trabaja en comisiones y genera acuerdos todos los jueves en el Consejo General para darle certeza al proceso electoral. Si usted se saliera de su cargo y viera, ahora ya conociéndolo, el INE desde afuera, ¿lo vería como un instituto, como una institución sólida en este momento para organizar las elecciones del tamaño de las que vienen el 2 de junio? Claro que sí, Daniel. Yo confirmo que las elecciones no se hacen aquí, en oficinas centrales. Confirmo que las elecciones están en manos de personal altamente calificado. Confirmo que el personal tiene un alto compromiso con su Estado y su país, y por supuesto que me da una enorme tranquilidad contar con una estructura capacitada y dispuesta. Mucho se habló con su llegada, consejera presidenta, de una cercanía, y esto ya lo habíamos platicado, de una cercanía al gobierno federal. Ahora el gobierno federal ha estado pues a disgusto con algunas resoluciones que aquí se han tomado, pero también del otro lado, me parece que hay un INE que está en medio de un partido oficialista molesto por algunas resoluciones, pero también una alianza opositora que no está del todo contenta ni confiada del instituto. Hasta este momento de mi llegada a esta presidencia, un solo partido, una sola fuerza política no puede decir que hay una diferencia en el trato, ni en las votaciones que dan por resultado un acuerdo que se favorezca a uno u a otro partido. Me parece que el instituto debe de estar en el medio. Es el lugar que le corresponde porque es el que organiza los procesos electorales y debe de mantener su autonomía del gobierno en términos de injerencia incorrecta, pero también de la oposición. El estar defendiendo la autonomía y la independencia con respecto a quien en este momento gobierna, no significa que el instituto deba de inclinarse al lado opuesto, no. ¿Cree que internamente se ha ido modificando esta percepción o esta narrativa de que había una cercanía con el gobierno, que había una cercanía en particular con el presidente López Obrador? Mira, a mí me encanta que la cercanía con el gobierno sea una cualidad de las autoridades electorales. Creo que es parte de la función. Eso no significa para absolutamente nada que la cercanía que debe de existir institucionalmente
aquí a nivel federal, a nivel estatal, porque finalmente tenemos que tocar puertas y decir, instancias de seguridad, necesitamos el apoyo en este momento. También tocamos puertas con el Poder Legislativo y todo está avalado en la ley. Es decir, si la cercanía significa relación interinstitucional, bienvenida a la cercanía. Si la cercanía la maneja la narrativa pública como algo peyorativo, un adjetivo calificativo negativo o intentando posicionar en términos políticos a una institución, me parece que la narrativa de entrada está incorrecta. ¿Cree que esta narrativa de la que usted habla ha afectado la percepción de la ciudadanía, de las mexicanas y los mexicanos sobre el INE? No, Daniel, yo confirmo que las mexicanas y los mexicanos seguimos conociendo y seguros. ¿Ha sido una narrativa, una agenda impuesta deliberadamente para ocasionar algo, para polarizar más al país, para desestabilizar un poco la víspera de la jornada electoral y la víspera de las elecciones? Pudiera situarse en ese contexto, pudiera situarse esta narrativa. El instituto tiene que seguir acercándose a las instancias gubernamentales que nos toca acercarnos y manteniendo la instancia en los aspectos y términos que la debemos de mantener, que impacte la narrativa aunque tenga un propósito no correcto. ¿Lo tiene? Seguramente hay un propósito detrás de esta narrativa. ¿Cuál es? Pues solamente quienes lo están poniendo en lo público podrán saber. Lo que yo te sé decir, Daniel, es que no es algo que nos vaya a determinar. Organización de los procesos electorales. El INE nunca debe de olvidarse cuál es su propósito. Y el propósito es organizar, no ser parte de la acción política ni de los actores políticos. Todos los cargos, todos los puestos que estaban pendientes, faltan algunos por designar, con los mejores profesionales, con la gente más preparada, porque por ahí esta semana se publicó también que no había la preparación suficiente, que no se habían tomado las decisiones correctas en cuestión de licitaciones y varias cosas a diferentes niveles. El equipo del instituto está completo, Daniel, y a mí me da mucho gusto que la transparencia prive en el instituto. Si la sociedad, a través de los medios de comunicación, está interesada en conocer los bemoles, los interiores de los procesos administrativos, me da mucho gusto que hoy se ventilen. Si usted se situara el 2 de abril del 2023, ¿elegiría estar aquí? Sí, justo nadie nos obligó a participar. Fuimos por gusto. La gran primera aduana, por lo menos pública, en la opinión pública, es este domingo, el primer debate, el primero organizado por el instituto. Una de las cosas que propuse recién llegando aquí al instituto fue que este edificio fuera parte de las sedes de los debates. Todos los consejeros, colegas, aceptaron. En términos administrativos tiene su impacto mucho menor que tenerlo en otro lugar, pero fundamentalmente este es el lugar en donde se organiza, en donde se reglamenta, en donde se sigue la ley a pie perfectamente, en donde se establecen criterios, en donde se norman, se regulan otras cosas y en donde todos los días hay actos de autoridad que los propios partidos políticos pueden estar impugnando de manera permanente. ¿Y ya están conformes todos a 72 horas de que sea? Porque Daniel, no hay un acuerdo en la comisión de debates, temporal de debates, que no sea puesto en conocimiento de los partidos previamente a la toma del acuerdo. Es decir, da una tranquilidad muy buena, muy alta, el que siempre las fuerzas políticas están acompañando los trabajos de la comisión temporal de debate. Y eso es garantía. La aspiración y la intención del INE que sean debates de a de veras, que los candidatos, las candidatas y el candidato en este caso debatan y no sean formatos rígidos, que solo pasen a la historia por pequeñas anécdotas. Eso es algo que nosotros siempre esperamos que suceda. Vamos a esperar que el desempeño de las dos candidatas y el candidato sea que estamos diciendo, en donde nos puedan presentar de cara al país cuál es su postura. ¿Van a ser diferentes? ¿Los otros cómo van a ser? ¿Van a ser iguales? Los otros tienen otras modalidades. Hoy nos toca el primero, que es hay un tercero que es el más que es el que ha suscitado más polémica, porque es el denominado cara a cara, en donde se van a preguntar y contestar de manera así directa los candidatos. Por supuesto que para nosotros será un gusto enorme que la audiencia crezca, que sea un debate de altura, de nivel, con propuestas, con respuestas también propositivas. A eso invitaríamos en este momento a todos, que el domingo sintonicen. Agradeciendo, por supuesto,
a los medios de comunicación comprometidos por la transmisión del debate y aquellos que también tendrán el espacio del postdebate. Gracias, consejera presidenta. Muchas gracias a ti, Daniela. Se lo agradezco mucho. Gracias por la confianza y por recibirnos acá. Gracias. Gracias. Vamos al resumen en Despierta.